Abundantes bendiciones, mucho gozo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el temor al Señor. En esta importante enseñanza que nos entregan los reveladores de la verdad, bajo la voluntad del gran Padre. El temor al Señor. Es un tema bastante importante, bastante interesante, porque aprendemos realmente qué es el temor al Señor o de qué se trata más bien el tema. Y sobre todo ayuda mucho a la edificación a aquellas personas que han estado muy temerosas, con mucho miedo acerca de lo que han impuesto las religiones doctrinales, el adoctrinamiento que ha recibido mucha gente y por el cual ha sido atado tremendamente su forma de pensar. Fue en Gamala durante la lección de la tarde donde Felipe dijo a Yeshua: Maestro, ¿por qué nos instruyen las escrituras que temamos al Señor, mientras tú quieres que contemplemos sin temores al Padre en el cielo? ¿Cómo podemos armonizar estas enseñanzas? Y el maestro replicó a Felipe diciendo: Hijitos míos, no me sorprendo de que preguntéis tales cosas. Al principio el hombre solo podía aprender la reverencia por medio del temor, pero yo he venido para revelar al Padre y por supuesto para revelar el amor verdadero del Padre, para que vosotros estéis atraídos a la adoración del Eterno por el imán del reconocimiento afectuoso de un hijo y la devoción recíproca al amor profundo y perfecto del Padre. Yo os liberaré de la esclavitud que os lleva por el temor al servicio difícil de un Dios o rey celoso e iracundo. Yo os instruiré en la relación Padre-Hijo de Dios y el hombre, para que podáis ser conducidos con dicha a la adoración libre, excelsa y sublime de un Padre, Dios amante, justo y misericordioso. El temor al Señor ha tenido significados diferentes a través de las épocas, partiendo del temor, pasando por la angustia y el terror, hasta llegar al respeto y a la reverencia. Ahora quiero llevaros de la reverencia a través del reconocimiento, la comprensión y la apreciación al amor. Cuando el hombre reconoce solo las obras de Dios, tiende a temer al Supremo. Lo quiero repetir. Cuando el hombre reconoce solo las obras de Dios, es donde tiende a temer al Gran Supremo. Aquí lo que pasa es que cuando solo se conoce las obras de Dios, pero realmente no se llega a conocer al verdadero amor de Dios, ahí es donde el hombre es temeroso. Es verdad que el proverbio 9, 10 y el 18, bueno, se habla donde el temor, pues ahí el texto bíblico habla pues sobre este Yahvé o Jehová, que fue un concepto evolutivo antropomórfico de Dios, y pues dice allí que el temor de este Yahvé es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pero hablemos del primer punto. El temor de este Jehová es el principio de la sabiduría, o sea, como que hay un temor en todo este concepto de este Dios, sí, que pues muchos lo tomaron o creyeron que era el verdadero Dios y Padre, el verdadero creador. Entonces, cuando es que esto ya es algo de la mente, internamente de los hombres que hacen de este concepto un Dios. Es que a través de las culturas, a través de estas creencias, a través del tiempo, el hombre en los diferentes andares en esta tierra
en las diferentes épocas se han creado esos conceptos evolutivos de Dios, pero realmente no es que existiera este Dios como tal. Y así muchos dioses del pasado no es que hayan existido como tal, simplemente son conceptos evolutivos antropomórficos. Entonces, a la larga, allí lo que afecta o lo que está afectando al mundo es el temor que tiene el hombre en sí, en sus creencias. Entonces, por eso es que dice que el temor a Jehová es el principio de conocimiento. Claro, porque si la gente conoce, la gente empieza a conocer la verdad, ya no le va a creer más a los dogmas controladores, a las religiones controladoras, a los hombres caprichosos y mañosos, tanto políticos como religiosos, que controlan a la humanidad. Entonces ese es el temor en las mentes, es el temor de estos, por así decirlo, creadores de estas culturas y creadores de estos dioses, ¿de acuerdo? Entonces ellos son los que tienen el temor a que la gente despierte. En este momento hay temor en los pastores, hay temor en los políticos a que la gente vaya despertando, hay temor en el sistema prácticamente, hay temor de que, y pues es que ya está ocurriendo, la gente está despertando. Entonces al irse despertando, ir comprendiendo la revelación, la perfección del verdadero Dios amor, entonces ellos van abandonando, o sea, vamos abandonando el sistema de control, y ya ese sistema de control pues va perdiendo fuerza. Esto es paso a paso y se va quedando pues prácticamente sin ese poder que antes tenía. Entonces ese es el temor que dice o trata de explicar ahí la Biblia en Proverbios, nos dice que el temor a Jehová, ¿de acuerdo? Es el temor que hay en esas creencias a que la gente despierte. Bueno, el maestro aquí pues nos comienza a explicar y dice: ahora quiero llevarlos de la reverencia a través del reconocimiento, la comprensión y la apreciación al amor, el verdadero Padre amor. Recordemos que Dios, el verdadero Dios, es amor. Cuando el hombre reconoce solo las obras de Dios, entonces es donde tiende a temer al Supremo. Pero cuando el hombre comienza a comprender lo que le está hablando ahorita y a experimentar la personalidad y el carácter del verdadero Dios vivo, es conducido cada vez más al amor de un Padre tan bueno y perfecto, tan universal y eterno, que es el verdadero Padre. Ya aquí no sería un concepto evolutivo y antropomórfico, sino que aquí es el verdadero Padre universal, el verdadero Padre eterno, creador de lo visible y lo invisible, el verdadero Padre de los hijos creadores paradisíacos, entre ellos el maestro Josué de Nazaret o Micael. En este cambio de la relación del hombre con Dios, o es pues el cambio, el que constituye la misión del Hijo del Hombre en la tierra. Entonces, los hijos inteligentes no temen a su padre para poder recibir dádivas de sus manos. O sea, estamos hablando de inteligencia, de conocimiento. Por eso es que se nos dice allí en Hebreos: vamos adelante al conocimiento, ¿de acuerdo? Ya dejando esas viejas enseñanzas de control y de miedo. Vamos adelante, volvámonos inteligentes, sabios, avancemos al conocimiento para que ya no temamos más, porque cuando conocemos el verdadero Padre amor, entonces vamos a recibir de sus manos esas dádivas, pero ya siempre esto es con el amor, en el amor. Dice el maestro, pues, pero habiendo ya recibido la abundancia de las buenas cosas donadas por los dictados del afecto del Padre a sus hijos y sus hijas, estos hijos muy amados llegan a amar a su Padre en reconocimiento sensible y apreciación de tan magnífica beneficencia. La bondad de Dios conduce al arrepentimiento, la beneficencia de Dios conduce al servicio, la misericordia de Dios conduce a la salvación, mientras que el amor de Dios conduce a la adoración inteligente y espontánea. Entonces nos vamos dando cuenta que es un proceso evolutivo, ¿ok? Por eso es que les hablo del concepto evolutivo y antropomórfico de Dios. Esto se ha dado en los tiempos, muchos tiempos atrás, ¿ok? Tiempos antiguos, por así decirlo, pero nosotros no podemos seguir viviendo en los tiempos antiguos.
Por eso es que se repite por ahí como sin fundamento prácticamente que hay que regresar a la senda antigua. No, yo no lo veo así. Lo que tenemos que es avanzar al conocimiento. Lo que tenemos que es actualizarnos para poder llegar a conocer y poder entender verdaderamente quién es el Dios que está allá, mucho más allá. Entonces no quedarnos ahí enclaustrados siempre en lo mismo y dando vueltas en el mismo desierto, porque entonces siempre vamos a estar en el en el concepto evolutivo de este Dios antropomórfico, pero del pasado, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa con la gente. La gente dice que le gusta la paz, que quiere la paz, pero siguen adorando al Dios de la guerra, al Dios colérico, al Yahweh o Jehová de los ejércitos, y ahí donde está la falla. ¿Por qué? Porque no conocen este avance, no avanzan, no han podido avanzar, no, su mente no ha podido dar este paso, este salto cuántico que tanto se necesita. Continúa el maestro y dice: vuestros pasados o antepasados temían a Dios porque era poderoso y misterioso. O sea, antepasados, ¿no? Él está hablando allí de tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Pero dice a vosotros, o sea, ya nosotros, y nos dice: vosotros lo adoraréis porque es magnífico en su amor. O sea, ya no es como el tiempo pasado. Ahora ya, después del maestro, después de su ilustración, después de sus enseñanzas, ya venimos a conocer el verdadero Padre, y entonces lo vamos a adorar porque es magnífico en su amor, pletórico en su misericordia y glorioso en su verdad. El poder de Dios engendra temor en el corazón del hombre, pero la nobleza y la rectitud de su personalidad originan reverencia, amor y adoración voluntariosa. Recuerde, trate de entender este concepto evolutivo. Un hijo cumplido y afectuoso no teme ni tiene terror de un padre, aunque éste sea poderoso y noble. Claro, nuestro gran Padre, el Padre del Maestro, es poderosísimo, es el Todopoderoso. Pero ya los hijos no tenemos terror de Él, porque es que ya el concepto ha avanzado, ¿de acuerdo? Ahora sí le conocemos. Por eso es que la cita dice en Juan que cuando conocemos el verdadero Dios somos perfeccionados en el amor, y ya no hay temor al castigo, ya no hay temor al miedo, ya dejamos atrás ese Dios colérico que enviaba a la gente al infierno según pues lo que nos habían enseñado, ese Dios que por cualquier cosa se enojaba, abría la tierra, consumía a la gente, bueno, hacía mil cosas y consumía a su propio pueblo. Pero cuando venimos acá al avance, al conocimiento del verdadero Padre, entonces ya no tenemos ese miedo. Dice el maestro: he venido al mundo para poner amor en el lugar del temor, gozo en el lugar de la pena, confianza en el lugar del terror, servicio amante y adoración apreciativa en lugar de la esclavitud encadenada y ceremonias sin significado. O sea, esto que se practica en las iglesias y aún lo que hacen los judíos, sus rituales y todo esto de las fiestas y muchas cosas, esos son ceremonias que ya quedan atrás. O sea, es muy tremendo. Bueno, yo también participé de esto en mi ignorancia, que muchas veces cuando ya lo judaizan la gente, estos judaizantes, entonces los judaizados también comienzan a celebrar estas fiestas y ceremonias que ellos practican. Esto no tiene sentido, o sea, ya no es para nosotros. Empezando que si lo quieren hacer, que lo hagan ellos allá en su cultura y en sus, ¿cómo se llama? Ceremonias. Pero eso tampoco nos salva, no condena, eso no tiene sentido. Y mucho menos nosotros no hacemos eso porque es que nosotros no somos judíos. Pero aún es verdad para los que se sientan en las tinieblas que el temor al Señor es el comienzo de la sabiduría. Lo quiero repetir. Aún es verdad para los que se sientan en las tinieblas, o sea, en la oscuridad, en el desconocimiento. Por eso es que esa gente muchas veces tiene miedo.
a los seres de luz, pero es por eso, pero es un miedo mientras ya llegan a conocer el verdadero despertar, el verdadero Dios, el verdadero Padre Amor. O sea, mientras eso pues va a haber miedo. ¿Por qué? Porque el mismo maestro dice que se sientan en las tinieblas de lo que es el temor al Señor. Y pues el temor al Señor es el comienzo de la sabiduría, ¿de acuerdo? Lo que le recité ahorita que dice el Salmo. Pero no olvidemos el concepto evolutivo antropomórfico de Dios. Sin embargo, cuando la luz haya llegado aún más, ojo, aún más, o sea que tiene que haber avance, tiene que haber más conocimiento, tienen que estarse pues conociendo, no quedarse en la misma senda antigua que tanto llaman, sino avanzar al conocimiento. Entonces, cuando se avanza más a la luz, los hijos de Dios serán conducidos a alabar al infinito por lo que Él es, en vez de temerle por lo que Él hace. Eso es lo que ya hacemos los seres de luz, los que estamos avanzando, los que hemos conocido el verdadero Padre Amor, los que ya no tememos, los que no estamos pues controlados por ese miedo, por esa culpabilidad y por esos dogmas. O sea, ya no estamos más adoctrinados por esas religiones evolutivas. Eso ya salió de nosotros. Por lo tanto, ya no tememos a Dios, sino que lo adoramos, le servimos, le obedecemos, pero ya con este conocimiento, ¿ok? Cuando los hijos son pequeños e impulsivos, se les debe exhortar a honrar a sus padres. Pero cuando crecen y comienzan a apreciar mejor los beneficios del ministerio y la protección paterna, son conducidos a través del respeto comprensivo y del afecto cada vez más grande, a ese nivel de experiencia en el que realmente aman a sus padres por lo que son. Esto lo vemos entonces también en el diario andar con los hijos, o sea, los hijos terrenales y los padres terrenales. Esto también ha ocurrido acá, ¿ok? Entonces, más que por lo que ha hecho. El padre naturalmente ama al hijo, pero el hijo debe desarrollar su amor por el padre a partir del temor de lo que el padre pueda hacer, a través del respeto, el terror, la dependencia y la reverencia, hasta el respeto apreciativo, afectuoso del amor. Por eso es que, vuelvo y repito, hay un proceso, hay una evolución, ¿sí? Entonces, no confundamos, que bueno, hasta explicarlo es un poco complicado, aunque yo lo entiendo perfectamente en mi mente, pero a veces explicar esto es como lo complicadito, porque pues hay gente que sí, en verdad le queda un poco difícil entender, pero no es difícil, no es imposible. Aprendamos desde el concepto, ¿ok? La evolución y todo esto. Se os ha enseñado que vosotros debéis temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque ese es el todo deber del hombre. Dice el maestro, pero yo he venido para daros un nuevo mandamiento aún más alto. Hay gente que viene repitiendo, si amas a Dios, guarda sus mandamientos, si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Pero ellos que tanto repiten eso, ni conocen los mandamientos y no los guardan. Entonces es hipocresía, o sea, no hablan de lo que no saben. Pero lo que él dice es, yo he venido para darlos un nuevo mandamiento aún más alto. Quiero enseñarlos a amar a Dios y a aprender a hacer su voluntad, porque ese es el privilegio más elevado de los hijos liberados de Dios. A vuestros padres se enseñó a temer a Dios, el Rey Todopoderoso. Yo os enseño a amar a Dios, al Padre todo misericordioso. Ojo, entonces, ¿qué se enseñó? ¿Y qué se ha enseñado a través de estas religiones evolutivas del sistema? Se enseñó a temer a Dios, como a tenerle miedo, que hay que temer a Dios porque si no se logra entrar, que no hay salvación, que hay que miedo con Dios, que hay que susto con Dios, que hay que terror con Dios. Y pues eso también se enseña en la Biblia, ¿de acuerdo? Ahí habla del terror de Dios sobre el pueblo y mucha gente andaba con un terrible miedo hacia Dios. Pero cuando viene el maestro, él nos enseña es a amar a Dios, a amarlo, a hacer su voluntad, no a temerle, no a tenerle miedo, sino a amarlo porque Él es un Dios amor todo misericordioso.
En el reino del cielo que he venido para declarar, no hay reyes altos y poderosos. Este reino es una familia divina. El centro y jefe universalmente reconocido y adorado sin reserva de esta vasta hermandad de seres inteligentes es mi Padre y vuestro Padre. Yo soy su hijo y vosotros también sois sus hijos. Por consiguiente, es eternamente verdadero que vosotros y yo, hermanos, somos en el estado celestial, y más aún desde que nos hemos hecho hermanos de carne en la vida terrenal. Dejad pues de temer a Dios como a un rey o de servirle como a un amo. Aprended a tenerle reverencia como creador, a honrarlo como al Padre de vuestra juventud espiritual, a amarlo como un defensor misericordioso y finalmente a adorarlo como al Padre amante y omnisapiente de vuestra comprensión y apreciación espiritual más maduras. Mire qué hermosas estas enseñanzas que el maestro nos imparte acerca del verdadero Padre. Por eso hay que dejar el miedo. Si alguien teme a los seres de luz, no solamente a los que ya hemos entrado en este conocimiento de esta luz, sino a los seres, ángeles o estas huestes que nos están revelando estas maravillosas verdades, los portadores de la verdad. No hay que tenerles miedo a ellos tampoco, porque ellos son nuestros hermanos, como por decir algo, nuestros hermanos mayores, estos seres angelicales, ángeles y las diferentes órdenes celestiales. ¿Ok? Y mucho menos temerle al Señor, al Hijo Divino, y mucho menos al Padre. O sea, es que el verdadero reino del Señor no es de miedo, no es de terror, no es de angustia, no es de nada de eso que se ve en este mundo. En eso sí muy diferente. ¿Por qué? Porque aquí controlan con el miedo, controlan con la culpabilidad. O sea, esta es la forma de control en este mundo. Y muchos pues se aprovechan y por eso infunden tanto miedo en la gente, imponen las leyes, imponen sus mandamientos, y que si uno no lo hace entonces va a arder y una cosa y otra. Por eso es que si toda la humanidad conociera verdaderamente al Padre como es, no habría necesidad de estas leyes que se hacen llamar, estas instituciones que se hacen llamar las leyes sobre los hombres. Eso se acabaría. Pero el hombre tiene que despertar, la humanidad tiene que despertar. La misma humanidad hace que sobre ellos caigan cargas de leyes y de mandamientos por causa de su adormecimiento, por causa de seguir allí en el sistema engañados y adoctrinados. La gente tiene que despertar y verá que es maravilloso. Así que de vuestros conceptos erróneos sobre el Padre en el cielo surgen vuestras falsas ideas de humildad y nace mucha de vuestra hipocresía. Hoy vemos, y lo voy a decir así, hombres en el poder, presidentes, qué sé yo, primer ministro, gente que habla de Dios hipócritamente y cree que Dios le está apoyando en todas sus malas acciones y sus fechorías que cometen como supuestamente reyes o presidentes o autoridades que son. Y lo más tremendo es que van una cantidad de hombres que se hacen llamar pastores y esta gente enredada en estas religiones evolutivas y comienzan a orar por ellos y a declarar que Dios los ha ungido como que ellos fueran, y dice palabrerías, vanas palabrerías, puro tema que hablan de ellos, pero eso no tienen. No, por eso es que yo muchas veces le coloco, no le teman a estos judaizantes, no le teman a estos predicadores del sistema. Ellos solamente hablan y hablan y hablan lo que han aprendido en sus religiones controladoras. Eso es lo único que saben hablar, pero eso vaya y venga, eso no tiene poder alguno. Aquí tenemos que venir es con humildad, tenemos que venir con verdadera espiritualidad, con verdadera luz al Padre, para no ser hipócrita, ¿ok? Entonces, esta religión es de verdad que es una hipocresía tan tremenda que hasta fastidio ya escuchar a aquellos que se hacen llamar, no sé, servidores de Dios, que no sé, que ministros de Dios, que no sé qué títulos que se ponen, tantos títulos que se ponen, y a la final son pura hipocresía, puro cuento, o sea, deshonestidad por todo lado. Eso es lo que el Señor dice, hipócritas, porque de labios me honran, pero su corazón y su mente está lejos de mí.
El hombre puede ser un gusano en el polvo por naturaleza y origen, pero cuando lo habita el Espíritu de mi Padre, dice el Señor, volverá con toda seguridad a la fuente divina y al nivel universal de origen, y el alma humana del hombre mortal que habrá de llegar a ser el hijo renacido de este espíritu residente ascenderá certeramente con el Espíritu Divino hasta la presencia misma del Padre Eterno. Estoy hablando del Espíritu residente, o sea, la chispa divina, que es el ajustador de pensamiento en nuestras mentes. Es maravilloso porque Él avanza con nosotros y nos guía a esta verdad. La humildad, en verdad, corresponde al hombre mortal que recibe todos estos dones del Padre en el cielo. Si bien existe en cada uno de estos candidatos de la fe para la ascensión eterna al reino del cielo una dignidad divina, las prácticas vacías y necias de una humildad ostentosa y falsa son incompatibles con la apreciación de la fuente de vuestra salvación y con el reconocimiento del destino de vuestras almas nacidas del Espíritu. La humildad ante Dios, por cierto, corresponde en la profundidad de vuestro corazón. La mansedumbre ante los hombres es loable, o sea, cuando se habla de loor, pero la hipocresía de la humildad autoconsciente y ostentosa es infantil e indigna de los hijos esclarecidos del reino. Mucho cuidado con esa falsa adoración y esa falsa predicación y esa falsa palabra que se inventan para controlar. Entonces ya el maestro dice: hacéis bien en ser mansos ante Dios y en controlarlos ante los hombres, pero haced que vuestra mansedumbre sea de origen espiritual. El que pueda entender, que entienda, la mansedumbre sea de origen espiritual y no la exteriorización autoengañosa de un sentido autoconsciente de su superioridad presuntuosa. El profeta habló sabiamente cuando dijo: caminad humildemente con Dios, porque aunque el Padre en el cielo es el infinito y el eterno, Él también habita con aquel que tiene mente contrita y espíritu humilde. La quinta revelación ya nos lo aclara más, porque Él nos habla del que tiene mente contrita y espíritu humilde. Mi Padre desprecia el orgullo, detesta la hipocresía y aborrece la iniquidad. Ojo con eso, porque el Padre amor detesta eso. Es precisamente para acentuar el valor de la sinceridad y confianza perfectas en el apoyo amante y la guía fiel de nuestro Padre Celestial, para que yo tan frecuentemente uso el ejemplo de un niño para ilustrar la actitud mental y la respuesta espiritual, que son tan esenciales para que el hombre mortal entre en las realidades espirituales del reino celestial. Bien describió el profeta Jeremías a muchos mortales cuando dijo: cerca estás tú de Dios en tu boca, pero lejos de Él en tu corazón y tu mente. ¿Y acaso no habéis leído también esa terrible advertencia del profeta que dijo: sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero? Estos mercaderes que enseñan por dinero, que todo lo hacen un negocio, mercadean con las almas, mercadean con la fe, son deshonestos, son lobos hambrientos, lobos rapaces. Esto no está bien, el Señor no está apoyando esto no le agrada a Él. Al mismo tiempo profesan piedad y alegan que el Señor está con ellos. ¡Qué hipocresía, qué falsos! ¿Acaso no habéis sido puestos en guardia contra los que hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón? Aquellos que hablan que a paz, estamos buscando la paz, que las guerras son para traer paz. Estos que estamos viendo hoy en día combatiendo y buscando supuestamente la paz de ellos, pero a base de muerte y destrucción, son hipócritas. Así no funciona, así no es. Entonces, ahí es pura maldad en su corazón, pero ellos están lejos de Dios. Los que hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. De todas las penas de un hombre confiado, ninguno es tan terrible como la de ser herido en la casa de su amigo en quien confía.
Bien, entonces en esta enseñanza aprendemos acerca del temor al Señor, qué es lo que se refiere, qué es lo que significa, cuál es la enseñanza fiel y verdadera. Entonces podemos seguir edificándonos con la quinta revelación, con lo que nos entregan los portadores de la verdad, con lo que viene bajo la voluntad del Gran Padre, la voluntad del Hijo Divino. Así que podemos compartir la información, podemos comentar y podemos seguir avanzando. Claro que sí. Conozcamos verdaderamente el verdadero Padre amor, el que echa fuera el temor. Gracias, gracias, gracias.